Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Doy gracias a Dios y al pastor David Mutre que me permita compartir estos tiempos de oración. Es el número 210, unidos en oración desde que se inició esta pandemia. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera clama diariamente al Señor para que escuche el clamor de su iglesia. Proverbios 21:2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Hay una tendencia natural en el ser humano de defender su posición respecto a su manera de pensar, a su manera de actuar. Pero lo que se debe asegurar es si se está en la verdad, si se está en lo correcto. Y si está en lo correcto, si se está haciendo las cosas correctamente. Al final es Dios quien mide las intenciones del corazón, como lo está haciendo en este momento con lo que yo estoy diciendo y hablando. ¿Somos observadores de lo que pasa en el mundo o somos actores para hacer que pase cosas en el mundo? Y cosas, por supuesto, que bendigan a nuestra sociedad y no la destruyan. La Iglesia de Cristo en oración está llamada a proclamar el destino de este mundo a través de su rol profético. Veamos esto de una manera práctica. Examinemos algunos textos bíblicos del libro del profeta Habacuc, partiendo de lo que segunda de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16 dice, que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Primer punto dentro de estos 5 puntos que vamos a hacer el análisis en esta mañana. Primero, una verdad que duele. Habacuc, capítulo 1, los versos del 2 al 4. Dice así la Escritura: Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley. Se pisotea el derecho. Lo malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Lo que pasó en el pueblo de Judá pasa en cualquier nación del mundo y lo que puede estar pasando y está pasando en nuestro país. La angustia al orar a Dios puede ser interpretado en estos tiempos como lo siguiente. La violencia se encuentra en todos los niveles de nuestra nación. Los datos de los medios de comunicación dicen lo siguiente: 1 de cada 3 mujeres sufren violencia física o sexual por efectos del encierro de esta pandemia. En el mes de abril del 2020 hubo 15 muertos violentas por semana. En el mes de junio hubo 73 muertes violentas por semana. 2. El texto nos dice que en el tiempo de Judá había una crisis económica en nuestra nación. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía del Ecuador será la más afectada en toda la región por efectos de la pandemia. Vamos a decrecer en el 10.9%. El 83% de trabajadores están en el desempleo de la población económicamente activa o se encuentran ellos en una situación precaria. No es fácil lo que estamos viviendo. 3. No se aplica la ley y se pisotea el derecho, dice el texto bíblico. ¿Hay corrupción en nuestro país? Según los datos que todos nosotros sabemos, en los hospitales, 23 casos de corrupción por 35.5 millones de dólares.
y el mes de junio fue declarado la ola más alta de corrupción en el Ecuador. Cuarto punto, se tuerce la justicia. Así estaba pasando con Judá. Está pasando con nosotros aquí en el Ecuador. El caso Sobornos está por verse si la sentencia emitida por la Corte de Justicia se va a cumplir a cabalidad o no. Un ser humano sin principios de Dios genera maldad y produce un peso específico que altera el entorno donde esta persona está actuando. Esto creo que es muy importante entender, querida iglesia, y le voy a repetir. Un ser humano sin los principios de Dios genera maldad y produce un peso específico que altera, que afecta el entorno en donde está actuando. Mientras mayor es la maldad, mayor afecta al entorno, afecta su crecimiento. Y este crecimiento de la maldad es espiral y deforma completamente los valores de la comunidad. Cuando el peso específico de la maldad llega a un punto crítico, Dios tiene que intervenir por la naturaleza de lo que es su santidad. Y para su juicio usa agentes naturales en algunos casos, terremotos, violencia de las leyes de la naturaleza, o usa sistemas o usa naciones para ejercer justicia. Parecería que tal vez en nuestro caso y en el tiempo de lo que pasó en el profeta Habacuc, la justicia de Dios no se muestra. Y hay un pesar en el profeta, como hemos leído según el texto bíblico, que el peso específico de la maldad hace que se ralentice el juicio, que sea más lento el tiempo de respuesta de Dios. Parecería que Dios no escucha la oración o no le importa. ¿Podríamos decir esto en nuestro país? Pero, por otra parte, el texto bíblico dice que la salud de una nación está en el desenvolvimiento correcto de la justicia. Esto es la base en la cual hoy vamos a tratar. Y quiero repetir, porque es importante que lo entendamos, que la salud de una nación está en el desenvolvimiento correcto de la justicia. Detengámonos un momento aquí para orar. Este es un tiempo de oración. Lo que hemos escuchado a la luz de los versículos leídos nos debe dar a nosotros una especie de angustia. Si es que eso sucedió con Judá en el tiempo del profeta Habacuc, ¿puede suceder lo mismo en el tiempo en que nosotros estamos viviendo? Oremos y unámonos en oración, no solamente en un acompañamiento, sino participando, que nuestro espíritu se une en oración. Cada miembro de la iglesia, de la Alianza Cristiana Misionera, que está unidos en esta mañana a través de las redes sociales que estamos utilizando, unámonos en oración. Oremos así. Perdona, Dios mío, el pecado de la nación ecuatoriana. Perdónanos por los niveles de violencia a la que hemos llegado. Perdónanos por la crisis económica que hemos producido. Perdónanos por los altos niveles de corrupción a la que hemos llegado y por las fallas de nuestro sistema judicial que hemos tenido. Hemos como nación adquirido un peso específico de maldad en donde tú has tenido que intervenir. Extiende tu misericordia y que sobreabunde tu gracia en la abundancia de nuestra maldad. Usa, Señor, tu poder en cualquiera de tus formas para disminuir el peso específico de nuestra maldad y cambiar el rumbo de esta nación. Pero también queremos orar porque tú estás permitiendo la apertura de los templos evangélicos y que más allá de ello, Señor, que cada miembro de la iglesia evangélica de la Alianza Cristiana Misionera
se constituya en su lugar de trabajo, donde tú les has puesto. Cada miembro de la Alianza Cristiana y Misionera se convierte en un agente de poder por tu espíritu, para que actuando con poder por ese espíritu, disminuya el peso específico de la maldad que rodea en el entorno donde cada miembro de nuestra iglesia está laborando. Y que cada miembro de nuestra iglesia, de la Alianza Cristiana y Misionera, trabaje para destruir los sistemas injustos en donde se desenvuelve. Pero a su vez, que cada miembro de nuestra iglesia genere pesos específicos de gracia y de verdad, practicando la justicia, amando misericordia y humillándonos delante de ti, oh Señor. Somos como iglesia evangélica la antimateria contra la maldad, porque somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Que cada templo evangélico sea aperturado, sí, con todos los protocolos de sanidad para evitar focos de infección y expansión de este virus. Levanta, oh Jehová de los ejércitos, una iglesia fuerte, una iglesia digna, una iglesia santa, que con poder para extender el reino de los cielos en cada lugar donde cada creyente está levantando su trinchera con los pensamientos de Dios. Te lo ruego todo esto en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Segundo punto. La respuesta de Dios a la crisis de la justicia. Habacuc capítulo 2, los versículos del 2 al 5. Dice así la Biblia. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera. Por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Qué duros son estos textos, pero qué importante es que podamos ver si la rebelión de este texto bíblico se puede aplicar en los tiempos actuales y en nuestra querida nación ecuatoriana. El profeta Habacuc profetizó en el año 604 a.C. La profecía se cumplió en el año 586 a.C., con la destrucción del templo y el cautiverio del pueblo de Judá a Babilonia, que duró 70 años, por lo que dijo el profeta Jeremías. Iglesia amada, escuchen bien lo que voy a decir. Dios no tiene sueños. Dios tiene solo pensamientos. Y lo que piensa, lo ejecuta. Y lo que piensa, lo hace. Por esa razón, Dios le dice al profeta que la visión, que el pensamiento de Dios se va a cumplir y que se debe escribir como se escribe en piedra para que ésta no se borre y permanezca. Porque cuando Dios piensa, lo hace. La iglesia, justificada por la obra de Cristo en los tiempos actuales, es la columna que usa Dios para plantar la verdad en una sociedad injusta. Y debemos vivir por medio de la fe, que es la certeza de lo que va a hacer Dios, aunque no le veamos venir pronto o veamos que no se encuentra alcanzable todavía. Babilonia era una nación que todo destruía a su paso. Sus fuerzas armadas eran imbatibles. Su riqueza era grande. Seguían su propia ley. No les importaban las leyes de las otras naciones. Nada les importaba. El único Dios
que reconocían era su propia fuerza que les generaba orgullo y soberbia. Así era Babilonia. Pero Dios rechaza la soberbia y da gracias a los que son humildes, dice la Escritura. En su sabiduría, el Señor quiso utilizar a Babilonia como verdugo de Judá para disciplinar su mala conducta, pero a su vez iba a castigar a Babilonia por su arrogancia. El peso específico de la maldad de Judá era una, que requería la intervención divina para corregir su conducta. El peso específico de la maldad de Babilonia era otra, y que tenía que ser destruida por dictamen del Dios poderoso. ¿Cuál es el peso específico de la maldad del Ecuador? La densidad de la maldad genera ondas que se dispersan en todas las direcciones, deforman el ambiente y daña todo lo que está a su paso. Una de esas deformaciones de la maldad es la insolencia, que tiene la capacidad de torcer el alma. En el caso de Judá, estaban llegando a valores críticos, se pisoteaba el derecho y la justicia estaba torcida. Esos niveles de maldad, el Dios justo y bueno no podía tolerarlo. Y utilizó a Babilonia, una nación cruel y arrogante, como verdugo de Judá. El dictamen estaba ya listo. La sentencia tenía que ejecutarse para enderezar el rumbo de Judá y castigar duramente a Babilonia, que con su soberbia era como un sepulcro que abre su boca, insaciable, como es la muerte. Una pregunta difícil de contestar. ¿Cuánto marca la densidad de maldad de nuestra nación, el Ecuador, como dije hace unos minutos? Pensemos esto, iglesia, por favor. ¿Cuánto es o vale el peso específico de maldad de nuestra nación? ¿Hemos llegado a su valor crítico? Cuando hay carbón amontonado, no puede pasar nada, a menos de que la cantidad de carbón amontonado llegue a la masa crítica. Y cuando el carbón amontonado llega a la masa crítica, se enciende de manera automática. Se combustiona todo el carbón de manera automática. Estaremos nosotros llegando a esa masa crítica de la densidad de maldad de nuestro Ecuador. Es la pandemia en este virus el efecto de esa densidad de la maldad, y Dios está castigando a nuestra nación y al mundo entero. ¿Podemos como iglesia hacer algo para disminuir la densidad de la maldad en el Ecuador? Queridos hermanos y pastores de la Alianza Cristiana Misionera, ¿podemos hacer algo nosotros para disminuir el valor de la densidad de la maldad en el Ecuador? Disminuir el valor del peso específico. ¿Podemos hacer algo así? Vamos en oración, ¿sí? Vamos a orar. Y esta oración que permita llegar al tribunal de Dios para que escuche el clamor de su pueblo. Vamos a orar. Dios mío, el justo por su fe vivirá, dice tu palabra, aplicando a nuestra nación, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué puede hacer la Iglesia Evangélica Ecuatoriana? Danos humildad suficiente para reconocer nuestras faltas, para que la Iglesia de Cristo, cada miembro, viva por fe, descansando en tus promesas, y que en cada lugar donde tú les has puesto a cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo, extiendan el reino de tu justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Úsanos, oh Señor, para destruir o disminuir la densidad de la maldad
en el entorno donde nos has puesto, en cada trinchera en donde estamos cada miembro de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, en donde cada miembro se encuentra laborando, que podamos ser capaces de denunciar la injusticia y reemplazarla con la justicia que viene de ti. Úsanos, oh Dios, a cada miembro de la Iglesia, para que en cada área de nuestro trabajo podamos mostrar que estamos vivos, porque la Iglesia no es el templo. La Iglesia son las piedras vivas, cada miembro de la Iglesia que se encuentra laborando, trabajando en el hogar o desde la casa en una función determinada dentro de las diferentes áreas del desarrollo del país. Ayúdanos, Señor, a hacer justicia, a amar misericordia, levantando a los compañeros de trabajo que han caído en las garras del pecado por la corrupción. Ayúdanos a ser agentes de sanidad, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, por otra parte, para que estos nuevos casos de virus que estamos nosotros viviendo como ciudad y como país y que se están reportando en el Ecuador, que tú, Señor, en tu gracia y misericordia, sean guardadas las vidas de estas personas y que puedan llegar a conocerte como Señor, que te lleguen a conocer a ti, Jesús, que se recuperen de su salud y que puedan, Señor, reconocer que tú eres Dios y tú, Jesucristo, quien fuiste a la cruz a morir en ella y nos diste salvación y vida eterna. Te lo pido esto en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Tercer punto. Los efectos del alto valor del peso específico de la maldad. Los efectos del alto valor de la densidad del pecado que produce la maldad. Habacuc 2, del 9 al 14. Dice así el texto. Ay del que llena su casa de ganancias injustas en su intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderador. Ay del que construye una ciudad con asesinato y establece un poblado mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. La desgracia de una nación es la implementación de la injusticia por sus altos niveles de la densidad de la maldad que genera cada persona que no tiene a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Pero sobre todo por la acción de la iglesia silenciosa, cuyos miembros que se encuentran en los diferentes lugares de desarrollo de la nación no han podido detener la maldad ni actuar como agentes de transformación en los diferentes centros de desarrollo del país. La riqueza de muchas familias ecuatorianas han sido el resultado de ganancias injustas. Y la estructura de sus mansiones claman la injusticia que actuaron sus dueños en contra de los trabajadores que lo construyeron. Los dineros se han desperdiciado y las infraestructuras montadas para la producción energética del país no solamente están sobredimensionadas, sino que están con fallas constructivas y en riesgo de ser paralizadas. Eso es la verdad que nos arroja los datos en estos tiempos que estamos viviendo.
¿Cómo hacer posible que el símil del verso 14 se haga realidad? Donde se dice, como las aguas cubren los mares, así se llene la tierra ecuatoriana del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros como Iglesia Evangélica Ecuatoriana? Cada miembro de la Iglesia, por favor. No es suficiente el anuncio del Evangelio. Es necesario la vivencia de ese anuncio, la vivencia de ese Evangelio en cada miembro de la Iglesia, en el lugar donde se encuentran, en los diferentes centros de desarrollo del país, en la educación, en la salud, en el comercio, en la industria, en los medios de comunicación, en los puestos del gobierno. Ahí se debe ver a los miembros de la Iglesia que viven un evangelio, que son los mejores trabajadores, con los más altos niveles de ética, que no se venden por nada, que buscan romper los sistemas injustos en el lugar donde se encuentran, alineando los procesos a la justicia de Dios, a la santidad que de Él se genera, a los principios de ética y valores que debemos tener como ecuatorianos. Es en esas trincheras en donde la justicia debe recorrer como impetuoso arroyo. Es en ese lugar de trabajo donde cada miembro de la Iglesia de Cristo está. Es donde debe fluir la capacidad por el Espíritu para dar un impulso al caudal de justicia que requiere la nación. Qué fuerte es esto, ¿verdad? Qué fuerte que es esto. Esta pandemia nos ha demostrado que las iglesias no son los templos, que la iglesia son las personas renacidas por el poder de la sangre de Jesús. La iglesia sin muros. Vamos a orar, sí. Vamos a orar. Clamemos al Señor, quebrantándonos nuestro corazón, si es posible, por no haber entendido nuestro rol como iglesia evangélica ecuatoriana. Señor, danos la capacidad a cada miembro de la iglesia de Cristo de ser sal y luz en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Danos la autoridad para implementar tu justicia con gozo, con paz en el Espíritu Santo. No nos permitas que estemos callados, que nos avergoncemos de ti. Ayúdanos a convertirnos en agentes de cambio para llenar en cada lugar en donde laboremos el conocimiento de la gloria de tu nombre. Y esto lo podemos hacer en nuestro lugar de trabajo, demostrando que somos correctos en nuestra manera de proceder. Que en nosotros la gente vea la luz que brilla en una vida que ha sido cambiada por el poder de Jesucristo. Pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes para que los equipos médicos, las enfermeras que están trabajando arduamente en los diferentes establecimientos de salud, que sus vidas sean cubiertas por ti. Es verdad que muchos médicos han entregado su vida para enfrentar estos virus. Oh Dios, levanta cada familia de los médicos que han muerto por ayudar a desarrollar salud en nuestra nación. Ayúdanos, Señor, para que el estado de la salud de aquellos que están enfermos de este virus se estabilicen y puedan recuperarse. Ayúdanos, oh Señor, a que los enfermos salgan de su estado de salud y puedan seguir siendo usados por ti para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Cuarto punto. Avivar la iglesia de Cristo. Habacuc 3 del 1 al 2.
Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Para enfrentar la densidad de la maldad de nuestra nación, que ha deformado el espacio, que ha deformado el entorno de todo el país, es necesario que cada miembro de la Iglesia de Cristo adquiera el peso específico espiritual suficiente para frenar la maldad en cada lugar de trabajo donde Dios nos ha colocado. Este peso específico espiritual no solo detiene la maldad, sino que tiene la capacidad de debilitarlo, de destruirlo. Mientras que la densidad de la maldad destruye al malvado, la densidad del espíritu, su peso específico, transforma el lugar donde se encuentra, haciendo que solo Dios pueda mostrar lo que solamente Él puede hacer. Rellena los huecos de la falta de ética, allana las montañas de la arrogancia, endereza lo torcido de la justicia, alisa lo rugoso de un carácter rebelde. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Es fácil asistir a los cultos del fin de semana. Es fácil inclusive asistir a las reuniones que tenemos vía internet. Es fácil. Pero trabajar en el lugar de trabajo donde Dios nos ha puesto y mostrar la verdad de Dios como sal y luz, eso es otra cosa. Pero eso es la Iglesia de Cristo. Y eso tenemos que mostrar en estos tiempos de pandemia. La manera de hacerlo, su fuente de transformación, es que la Iglesia de Cristo en estos tiempos se avive y necesitamos hacerlo. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Esto es importante. No hagamos que la oración sea una repetición, por más inspiración que tenga y que quede ahí. La oración debe empujarnos como la fuerza de un caudal de impetuosas aguas a poner en práctica la revelación de la palabra. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Oremos, hermanos. Concentrémonos. Oh Jehová de los ejércitos. Oh Jehová de los ejércitos del cielo. Hemos escuchado tu palabra y se ha sacudido todo nuestro ser interior, ya que nos ha confrontado con tu verdad y nos has confrontado con la realidad en que vivimos como nación. Aviva, Señor, la obra tuya en estos tiempos difíciles en que vivimos. Haz que la obra tuya en cada miembro de la iglesia del Dios viviente, que es columna y fundamento de la verdad, se manifieste y se dé a conocer en estos tiempos de pandemia. Y en medio de la molestia que te hemos causado por nuestro pecado como iglesia, ten misericordia, oh Jehová de los ejércitos, haznos florecer, que la obra de tus manos pueda florecer. Utiliza, Señor, a cada miembro de tu iglesia al cambiar el entorno donde está, a que la luz de tu palabra pueda estar encendida en cada vida, que hable siempre la verdad, que pueda surgir con un trabajo honesto, recto, responsable, sacrificial, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a hacerlo esto. Y oramos también por la seguridad ciudadana y por las autoridades responsables del cuidado del país, para que sean dirigidas sabiamente en su actuar ante los casos de delitos en sus diferentes índoles que hemos estado percibiendo que en cada ciudad del país está ocurriendo. Señor, en el nombre de Jesús, avívanos como iglesia, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. 5 y último punto. ¿Cómo detener el juicio de esta pandemia? Habacuc 3, los versículos del 5 al 7 y el versículo 12. Dice así el texto. Plagas terribles anuncian tu llegada. Vas dejando en el camino graves enfermedades. Cuando tú
te detienes, la tierra se pone a temblar. Cuando miras a las naciones, todas ellas se llenan de miedo. Los cerros se desmoronan, las antiguas montañas se derrumban. Hasta he visto temblar de miedo a la gente de Cusán y de Medián, porque tú has vuelto a actuar, pero te enojaste y recorriste la tierra y en tu enojo aplastaste naciones. Los años pasan y yo ya tengo una edad avanzada y sirvo al Señor ya muchos años en la iglesia evangélica del Batán. Y el avivamiento ha sido la búsqueda de mi corazón por muchos años. Estoy ya, desde que inicié en la iglesia del Batán, 40 años ya. Desde que inicié a entrar por primera vez a la iglesia del Batán, 40 años. Y este texto me golpea mucho. Y analizo y digo, ¿qué he hecho realmente? ¿Qué he hecho realmente? En el clamor de la oración de Habacuc muestra el perfil de Dios cuando toma el control en el ejercicio de la disciplina para una nación rebelde, como fue Judá. En nuestro tiempo, el rol profético de la iglesia debe cumplir su función y también su misión. En esa dirección surge la necesidad que la iglesia de Cristo clame con fuego de su ser interior la intervención de Dios para detener esta pandemia. Y use a su iglesia para arrebatar de las manos de Satanás vidas de ecuatorianos que están sumidos en el dolor de su pecado. No quisiera hablar mucho más ya, sino que el Señor me permita abrir mi corazón y orar. Y pedir, iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, queridos pastores, pastores amados, nuestra responsabilidad es formar gente con los valores del reino de los cielos. Oremos con temor reverente ante el Señor en esta mañana. La respuesta de la iglesia de Cristo es el clamor en oración. El enemigo actual, Señor, es un enemigo invisible, el coronavirus. Y tu palabra en Habacuc 3:16 dice, cuando escucho todo esto me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. Pero yo espero con paciencia el día en que tú castigarás a los que ahora nos atacan. En el tiempo del profeta Habacuc, Señor, era Babilonia. En nuestro tiempo es este virus que nos ataca. Por esa razón podemos decir nosotros también en este tiempo, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestro campo nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en los lugares altos. Señor, permite que entendamos nuestro rol. La iglesia, Señor, tiene la virtud preciosa de percibir la revelación que de tu palabra viene. Pero hay revelación cuando se transforma la palabra en hechos prácticos y reales. Ayúdanos como iglesias evangélicas a formar líderes honestos, rectos, justos, que sigan a Cristo, que transformen su lugar de trabajo, que no sigan a líderes ni a pastores, que te sigan a ti, Señor, a ti, Jesús, que nos diste salvación y vida eterna sin merecerlo. Perdónanos
Como iglesia, nos quebrantamos en tu presencia por no haber hecho las cosas como corresponde. Nos has enseñado tanto, Señor. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a levantarnos. Que cada miembro de esta iglesia, de la Alianza Cristiana Misionera, se dé cuenta del poder que de ti viene para hacer que la justicia corra como un impetuoso arroyo. Ayúdanos, oh Dios, en cada provincia que se han afectado por este virus. Y en algunas de ellas, como Santa Elena, Santo Domingo, Tungurahua, ayuda a que disminuyan los contagios por el bien de las familias. Pero nosotros como iglesia evangélica, que somos salvos por gracia, no por obras, úsanos, Señor. Úsanos en el lugar donde estamos. Clamamos a ti en desesperación y ruego. Levanta una iglesia santa. Levanta una iglesia, Señor, en misión, en cada lugar de trabajo. Aviva, oh Señor, la iglesia evangélica de la Alianza Cristiana y Misionera. Vuelve a hacer cosas grandes como lo hiciste en el ayer. Nos humillamos y pedimos tu intervención para que se dé a conocer tu nombre en cada lugar de trabajo, donde cada miembro de la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera está prestando sus servicios. Te lo ruego, Señor, en el nombre santo de Jesús. Y para la gloria de tu nombre, hemos orado en esta mañana, Señor. Te alabo con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.